Buenas tardes. Siguiendo con lo anterior, es necesario recordar que tanto estas dos guerras, a pesar de los millones de muertos que dejaron, fueron importantes en lo que fue el carácter tecnológico, así mismo como el científico. Obviamente, sin dejar atrás, como dije anteriormente, los estragos que esta dejó, estragos de carácter económico, político e incluso social. Esto terminando con lo que fueron avances científicos y tecnológicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, vamos a hablar con respecto al avance que escogí. El avance científico que yo escogí fue la vacuna contra la malaria creada por Manuel Elkin Patarroyo en 1987. Manuel Elkin Patarroyo nació en Colombia, Tolima, en Tolima el 3 de noviembre de 1946. Actualmente tiene 74 años y es muy conocido por ser un médico inmunólogo de Colombia. También ha sido el fundador y el actual director de la FIDI, que es la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, y es reconocido de manera internacional por el aspecto que ha tenido o por la vacuna que creó en contra de la malaria. ¿Qué pasa? Esta vacuna la creó en 1987, pero esta vacuna ofrecía un 40% de protección frente al 90% como máximo que deberían ofrecer las vacunas. Hablando dentro del contexto de la malaria, esta lo que hace no se da por la picadura de mosquito como tal, sino los parásitos que se transmiten a través de este. Cuando llegan al torrente sanguíneo, viajan hasta el hígado y de ahí en el hígado se maduran y crean otros que son los meteoroicitos, y estos a su vez lo que hacen es infectar los glóbulos rojos. Sus principales síntomas dentro del aspecto general vendrían siendo el dolor, fatiga muscular, fiebre, vómito, diarrea, entre otros. Y también puede causar síntomas parecidos al de la gripa. Ahora bien, las ventajas y las desventajas. Las ventajas con las que cuenta obviamente de manera general toda vacuna que permite salvar vidas, pero asimismo, como es catalogada como una vacuna inactiva, genera bastante seguridad, asimismo que tiene una conservación máxima o muy alta. En la desventaja también radica el hecho de que es catalogada como inactiva. ¿Por qué? Porque a pesar de eso brinda un menor tiempo de protección, porque lo que se hace es replicar, evitar que se siga produciendo el patógeno, pero asimismo este sigue intacto en el organismo. Entonces se generan más dosis con el fin de que el sistema inmune cree totalmente una protección total y completa en contra de la malaria. Y terminando con esto, vamos a ver dos preguntas que son importantes, que es por qué en la política no existen ventajas totales en lo que respecta a este ámbito. ¿Por qué no existen? Según la lectura, o según lo que yo pude entender de la lectura de la página 127, pude comprender que lo que se haga en la política también va a tener repercusiones consecuentes. Va a tener repercusiones mayormente de tipo negativo. Por ejemplo, cuando se hace un proceso de industrialización, un proceso de desarrollo económico, se generan bastantes empresas. Los músculos son las empresas privadas, al igualmente que las empresas públicas. También la intervención del Estado en la economía, así mismo como la inversión extranjera, que también es una fuente de tecnología y de empleo en el país, y es una de las causas de fluctuaciones en la economía. Es decir, cuando existen cambios en la economía, obviamente también hay factores externos que tienen que ver, pero cuando existen cambios se le atribuye a la inversión extranjera, por el hecho de que no existe tanto, o cuando hay mucha genera mayormente desarrollo económico. Entonces, asimismo como se genera un proceso de industrialización, también se genera un cambio o un desgaste bastante y prolongado en el medio ambiente. Dentro del marco de América Latina, yo podría decir que la mayoría de los países que cuentan con una economía tradicional, en donde sus principales sectores siguen siendo la agricultura, la minería, la apicultura y todo lo que concierne a este ámbito. Entonces, obviamente, si ellos generan un proceso de industrialización, deben tener en cuenta las consecuencias que este generaría al medio ambiente, y a su vez saber
el déficit que va a tener mayormente en estos sectores del medio ambiente. Bueno, con respecto a la otra pregunta, ¿cuáles son los criterios a tener en cuenta cuando se va a escoger un sistema de gobierno? Yo, dentro del contexto que se trató en la unidad, pude entender que para tener en cuenta, para escoger un sistema de gobierno, se debe tener claro las ventajas y las desventajas. Que las ventajas, como lo dije en la anterior pregunta, son muy pocas por el hecho de que estas también generan otras consecuencias. Entonces, los principales criterios a tener en cuenta sería qué proceso de industrialización se va a dar y encaminado a qué. Hay países que no realizan todos los mismos procesos de industrialización. Es verdad que la mayoría de los países, o prácticamente todos los países, sí generan procesos para tener un mayor desarrollo, pero no todos teniendo, por ejemplo, en Colombia nuestro principal ente de industrialización es, por ejemplo, el petróleo, la agricultura, la minería. Pero yo no sé si en otros países sean estos mismos sectores. Entonces se debe tener en cuenta encaminado a qué va a ser el proceso. Otro es las consecuencias que generaría encaminados a la inestabilidad social. Recordemos que un sistema de gobierno no solamente conlleva a que se tenga una buena o mala economía, sino que también que genera esta inestabilidad social y política a su vez. Otro aspecto a tener en cuenta es que su principal fuerza, su página central, sea la democracia, y por medio de esta desarrollar y brindarles una mejor calidad de vida a sus habitantes. También se debe tener en cuenta muy claro las consecuencias que esta desencadenaría en la economía, y más tarde también, obviamente porque no se generen los procesos de desarrollo adecuados. Y el último criterio vendría siendo cuál, o se debe tener claro de qué forma se va a estructurar ese sistema de gobierno en el país, y de qué forma tener clara de no se podría estructurar de ninguna manera ese gobierno en el país. Bueno, muchas gracias.